Señor, enséñanos a vivir. Dios, enséñanos a vivir conforme a tus propósitos, haciendo tu voluntad, porque de nosotros mismos no sabemos vivir, Señor, porque vivimos para nuestros deleites, vivimos en engaños, vivimos, Señor, lejos de ti, a donde nos lleva nuestra mente carnal y nuestro corazón engañoso. Pero tú enséñanos, Dios, tú enséñanos a vivir la vida de Cristo. Como Cristo vivió, así vivamos también nosotros. Dios, danos gracia para vivir para ti, agradándote a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya, santo. Aleluya. Estamos en... ¿No? ¿No estamos en Facebook? ¿No? Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar con este servicio y vamos a estar pasando al consejo de la palabra de Dios. Pero vamos a orar para que sea el Señor ministrándonos su palabra. Sea Dios poniéndola en nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, es en el nombre del Señor Jesús que estamos aquí esperando de ti una vez más el alimento espiritual, el alimento de vida eterna, tu palabra que nos enseña a vivir, tu palabra, Señor, que nos guía en tu luz para sacarnos del error de las tinieblas. Háblanos, Dios, háblanos, Señor. Sea tu Santo Espíritu ministrándonos tu palabra, guiando este mensaje, enseñándonos. Seamos todos enseñados por Dios. Que tu Espíritu Santo esté poniendo tu palabra en nuestros corazones, haciéndonos buena tierra para producir fruto. Señor, manda a pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios, purifícame y úsame. Dame palabra, Señor, dame gracia para hablar tu palabra, y que tu palabra llene nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Y hermanos, como siempre les pido, compartan con sus contactos, compartan para que sus contactos tengan la oportunidad de recibir palabra de Dios. Estamos grabando, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Compartan, que en su momento la palabra llegará a aquellos que Dios ha dispuesto para salvación. Aleluya, santo es el Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios en la epístola de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos salteados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Santiago capítulo 2, vamos a leer el versículo 14 y el versículo 19. Santiago capítulo 2, versículos 14 y 19, que vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así nos dice el Espíritu Santo:
hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Versículo 19. Tú crees que Dios es uno y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, como siempre, te alabamos, Dios, te exaltamos y te bendecimos. Y te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es buena. Siempre buena la palabra de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El Espíritu Santo en esta epístola que nos dejó escrita a través del apóstol Santiago nos está hablando de un aspecto muy importante de la fe. En este pasaje, que yo no lo leí completo porque solamente quise leer lo básico, nos habla de que hay una fe viva y hay una fe muerta. Y esto que no confunda a nadie. ¿Cuál es la fe viva? Es la fe que nos mueve a obrar las cosas de Dios, como nos dice también el Espíritu Santo a través de Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero una fe que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Salvos por gracia por medio de la fe, y no salvos por obras. Alabado el nombre del Señor. Esto que dice en Efesios, comparado con lo de Santiago, parecería contradecir, porque Santiago dice: la fe sin obras está muerta. Y el Espíritu Santo en Efesios dice: salvos por gracia por medio de la fe, una fe que no es de ustedes, sino una fe que Dios nos dio para que hagamos y vivamos en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas los que somos de la fe. Bendito el nombre del Señor. No hay contradicción alguna. Nadie se salva por lo que haga, por lo bueno que sea. Hay millones de personas muy buenas en el mundo que no han puesto su confianza en Jesucristo, que es el Salvador del mundo, y han puesto su confianza en ídolos. Y entre esos ídolos tienen también a Jesús como uno más, pero no como el único Señor y suficiente Salvador de la humanidad. Y gente muy buena, y gente muy misericordiosa, y gente que hace cantidades de caridad, pero no tiene la fe. Y ahí se cumple lo que nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo a los Efesios. Somos salvos por fe y no por obras. Porque si tenemos obras de misericordia, obras de bondad, pero no tenemos nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, esas obras no nos van a salvar. Es la fe en Jesús, que es Dios, que murió y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestras almas, y resucitó para darnos vida eterna. Es esa fe la que nos salva, y por esa fe Dios nos permite hacer las obras de la fe. Las obras de la fe.
Bendito el nombre del Señor. Fe y obras de la fe. Y acá Santiago, hablándonos de la fe y las obras, nos dice que hay muchos cristianos que dicen: yo tengo fe, tengo mi fe bien puesta en el Señor Jesucristo, pero no hacen nada de lo que Dios dice que tenemos que hacer para demostrar que somos de Cristo. No hacemos nada en bien del pobre, en bien del necesitado, en bien del que está enlutado y necesita palabra de consuelo, palabra de aliento, palabra de fe. No hacemos nada. La fe que tenemos es solo para nosotros, para decir: creo en Dios, tengo la fe que salva, pero no hago nada para demostrar esa fe. Entonces, esta fe es una fe muerta, porque no se ve en la vida de las personas. ¿Y podrá esta fe salvarle si en vida no demuestra con hechos su fe? No. Y es cuando luego en el versículo 19 el Espíritu Santo, hablando a través de Santiago, dice: tú crees en Dios, ¿verdad? Tú crees que hay un solo Dios. Un solo Dios. ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bueno que crees que hay un solo Dios. Pero los demonios también creen en Dios y tiemblan. Alabado el nombre del Señor. Porque los demonios no solamente creen en Dios, lo ven a Dios. Ellos son espíritus y Dios es espíritu, y conocen a Dios. Lo vieron allá en su tercer cielo, en su gloria, antes de que se diera la caída de Satanás y de los ángeles. Vieron a Dios, lo conocieron con todo su esplendor. Creen en Él, y no creen en Él por fe. Creen en Él porque lo vieron y porque lo ven. Por eso creen en Dios. Los demonios, Satanás, no necesitan fe para creer en Dios, porque lo conocen. Así que creen en Dios porque lo conocen. Sin embargo, tiemblan porque saben que la esperanza del perdón y de la salvación no es para ellos. Para Satanás y sus demonios no hay esperanza de salvación, de perdón, de salir de un estado de sufrimiento eterno. No hay posibilidades. Ellos estuvieron con Dios en su momento, gozaron de la presencia de Dios, se rebelaron contra Dios y fueron confinados a prisiones de oscuridad por toda la eternidad. Si bien los últimos tiempos y por la eternidad estarán en el lago que arde con fuego y azufre, pagando las consecuencias de su rebeldía, de haberse apartado de Dios, habiéndolo conocido, habiendo visto su gloria. Con esta frase, el Espíritu Santo nos pide reflexionar. Si los demonios creen en Dios y tiemblan porque saben lo que les espera por su rebeldía, por haberse apartado de Dios, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Que decimos: creo en Dios, creo en Jesucristo, pero
no estoy haciendo las obras de la fe. No estoy siguiendo el camino que Dios me trazó para que yo ande en él. No estoy obedeciendo la palabra del Evangelio que Jesús nos dejó como única forma de volvernos a Dios, para escapar del fin que tendrán los demonios, que también creen en Dios, pero que no le obedecen. Y no le obedecen porque no pueden obedecerle. El propósito de los demonios y de Satanás es hacer daño, es hacer maldad, es robar, es matar, es destruir. No tienen ellos nada que ver con el amor, ni con la paz, ni con el perdón, ni con la misericordia. Satanás jamás te va a perdonar nada a ti. Satanás lo que procura es cobrarte todo lo que te da, todo lo que te ofrece a través del mundo, y cobrártelo con dolor, con muerte y con condenación. En Satanás no hay piedad, no hay misericordia, no hay bondad, no hay nada bueno. Es un ángel de maldad, y sus demonios están cortados con la misma tijera que él. Pura maldad. Y no hacen nada bueno. Si bien, a pesar de que su propósito es la maldad, la destrucción, causar muerte, llanto, tristeza, enfermedades y todo tipo de males, sabemos que Dios les ha puesto límites y no rebasan los límites que Dios les establece. Lo hemos dicho y hay que entenderlo. Satanás y sus demonios sí obedecen a Dios en cuanto a no rebasar las cosas que Dios les ha limitado. Sí obedecen a Dios en cuanto a que Dios les permite y los utiliza para causar la enfermedad, el dolor, la tristeza, el llanto, la amargura, el sufrimiento de los que son desobedientes a Dios, hablando de la humanidad. Dios utiliza a Satanás y a los demonios para eso, para castigar al malvado, para castigar al desobediente. Para eso Dios utiliza a Satanás. Y Dios, sabemos que Dios a los desobedientes los pone en manos de sus enemigos, en manos de sus adversarios. Y Satanás es nuestro adversario, con sus ejércitos de demonios. Pablo, hablando a los corintios, él decía que cuando alguna persona en la iglesia rebasaba los límites de la tolerancia en cuanto al pecado y ensuciaba la congregación, decía, al tal hay que entregárselo a Satanás, hay que ponerlo en manos de Satanás para que sepa lo que es vivir apartado de Dios y ensuciando la obra de Dios en la iglesia. Porque Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios y con la unción que Dios le había dado, él sentía de parte de Dios esa autoridad de decir, a fulano lo entrego en manos de Satanás. Satanás, zarandéalo, sacúdelo, castígalo, hazle ver la suerte que le espera por apartarse de Dios y por ser un estorbo en la iglesia y por no andar en santidad y en paz como nos manda nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? Que para esas cosas Satanás es muy obediente. Satanás obedece a Dios porque hace toda la maldad que Dios le permite hacer y que Dios le manda, incluso contra aquellos que merecen ser castigados. Como dice en el Salmo 34, al malo lo matará la maldad, al malo lo castigará la maldad, al malo lo destruirá la maldad. Y la maldad está encarnada en Satanás,
y en sus demonios que se encargan de hacer el daño, de la destrucción y el mal. En eso son obedientes. Nosotros creemos en Dios. ¿Cómo demostramos que creemos en Dios? ¿Por qué lo decimos? Porque decimos, no, yo sí creo en Dios, yo tengo mi fe bien puesta en el Señor Jesucristo. Pues dices que tienes fe, muéstrame tu fe. Dice el Espíritu Santo a través de Santiago: muéstrame tu fe con tus obras de fe, que son obediencia al Evangelio, que son santidad en tu forma de vivir, en tus pensamientos, en tu lengua, en tus ojos, en tus oídos, en tu corazón, en lo que sientes, en lo que deseas. Muéstrame tu fe, perdonando al que te hace daño, al que te ofende, al que te humilla, soportándolo. Muéstrame tu fe, teniendo misericordia, amando aún a tus enemigos. Así muéstrame tu fe. No me digas, tengo mi fe bien puesta en el Señor Jesucristo, cuando no haces la obra de Jesucristo, cuando no haces la obra del Espíritu Santo. Porque luego hace aquí esta referencia al Espíritu Santo. Muéstrame tu fe sin obras, que ya nos dijo, es fe muerta. Y yo, sin decirte que tengo fe, te demostraré mi fe con mis obras. La fe tiene que demostrarse. No basta con que digamos que creemos en Dios, que lo pregonemos, si nuestra vida no refleja. Porque creer en Dios, como lo dice la palabra en su original del griego, creer es confiar ciegamente y obedecer. Confiar ciegamente y obedecer al Evangelio, a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Y si creemos en Dios, aquí lo dice, ¡qué bien! Oye, eso es bueno. Pero no se te olvide que también los demonios creen y tiemblan, porque están conscientes de su final en dolor, en sufrimiento, porque los demonios y Satanás no andan conforme al Evangelio del amor, de la paz, de la misericordia, del perdón, de la fe que se demuestra con las obras llenas del fruto del Espíritu Santo. Todavía nos dice más el Espíritu Santo: si creemos en Dios, no se nos olvide, ciertamente Dios es amor, y tu fe en Dios tiene que manifestarse en amor hacia todos, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y es donde los demonios tiemblan, porque saben que Dios es fuego consumidor, que devora a sus adversarios, los que no le obedecen a su palabra, los que no siguen el camino de Jesucristo, los que no se dejan guiar por el Espíritu Santo para manifestar su fruto completamente. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso los demonios que conocen a Dios, que creen en Dios y saben que es una cosa horrenda lo que les espera, y no tienen manera de escapar de ello. Nosotros sí tenemos la manera de escapar.
de esos horrores del fuego consumidor. Tenemos la manera de escapar y de no caer en esa cosa horrenda que es un Dios vivo, lleno de ira contra sus adversarios. Nosotros sí tenemos la oportunidad. Creamos verdaderamente en Dios, creamos obedeciendo su palabra del Evangelio, demostrando con nuestra vida, demostrando con toda nuestra forma de ser que hemos creído en Dios, porque queremos ser como Dios y somos como Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Amén. Y así demostremos nuestra fe con hechos, los hechos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no nos engañemos, porque el Espíritu Santo no nos deja vivir engañados. Cada rato nos saca los trapos al sol. Cada rato nos advierte de los peligros de que nos autoengañemos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Porque sembramos en obediencia y cosecharemos honra y gloria de nuestro Dios. Pero si sembramos en desobediencia, cosecharemos destrucción, muerte y condenación. Qué bueno que crees en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que nos advierte de los peligros de que estemos engañados por una fe muerta, por una falsa manera de creer que no manifestamos a través de nuestra vida, porque nuestras obras son malas, porque nuestras obras no muestran el amor, la paz, el perdón, la misericordia, la bondad, la fe verdadera. Señor, ten piedad de nosotros, líbranos de todo engaño en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Guíanos con tu Espíritu Santo en tu verdad y danos la gracia y la fe y la fortaleza para hacer tu voluntad y vivir haciendo las obras de la fe que tú preparaste de antemano para que las hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y así despedimos a nuestros amigos y hermanos que a través de Facebook y YouTube nos siguen en esta congregación. Continuamos jueves a las 6:30 de la tarde, domingo 11 de la mañana, martes también 6:30 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde.